Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a este webinar del mes de julio. En esta ocasión vamos a tocar un tema importante que obviamente es en algunas ocasiones un poco desatendido, principalmente porque lleva un proceso que no está tan dedicado, tan informado en las diferentes normativas. Le doy la bienvenida a todos nuestros partners de negocio en Centro, Sudamérica, y a todos nuestros clientes de todo el continente. Bienvenidos, gracias por conectarse. En esta ocasión vamos a estar platicando acerca de lo que es el análisis de riesgo. Eh, y específicamente vamos a tocar el punto sobre qué hacer con los resultados, que como comentaba, en muchas ocasiones no sabemos qué hacer con los resultados, contratamos un servicio de análisis de riesgo por parte de un consultor experto, un consultor certificado, que nos entrega un documento bastante extenso con mucha información importante, pero no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente. Y vamos a comenzar principalmente con el tema del ciclo de la seguridad. Este ciclo de la seguridad que nos va dando todos los pasos para poder llevar a nuestra máquina o las máquinas de nuestra planta a un nivel de seguridad óptimo o bajo o un nivel de seguridad despreciable, como lo menciona la normativa. Recordemos que dentro de la parte de seguridad de maquinaria no hay o no existen las máquinas seguras. Las máquinas seguras son las que están embaladas, guardadas en el almacén, principalmente porque siempre hay un riesgo, aunque sea bajo, aunque sea insignificante, y ese nivel de riesgo es el que nosotros como expertos en seguridad debemos de tomar en cuenta para poder hacer, para poder tomar medidas y poder, sobre todo, dentro de este ciclo, a través del tiempo, ir actualizando la información de nuestra base instalada de maquinaria. Y bueno, el análisis de riesgo es la primera etapa de este ciclo de seguridad que nos ayuda a llevar a nuestra base instalada a ese nivel. Y lo más obvio de la pregunta del título de esta presentación es que el siguiente paso para poder continuar con este ciclo es el concepto de seguridad. Sin embargo, en muchas ocasiones este concepto de seguridad no se llega a tomar en cuenta o no es tocado de manera profunda o de manera adecuada, principalmente, pues muchas veces por el tema de las prisas, de la urgencia de tomar acciones con la máquina, sobre todo cuando estamos en momentos en los que ya se presentó algún incidente dentro de la máquina y bueno, hay mucha presión por parte de lo que es el corporativo, la empresa, la parte administrativa, de poder tomar acciones dentro de lo que es la maquinaria, y obviamente eso nos lleva a tomar decisiones un poco aceleradas, que en muchas ocasiones, créanme que lo he visto, que terminamos desinstalando lo que hicimos o los dispositivos, las guardas, lo que hayamos colocado dentro de la máquina, terminamos desinstalándolo para poder instalar el sistema adecuado que debería de haber llevado la máquina. Pero bueno, vamos a comenzar con los conceptos básicos. Ustedes ya conocen este ciclo de la seguridad, que empieza con el análisis de riesgo, sigue con el concepto de seguridad. Después del concepto viene el diseño, que el diseño de seguridad va a ser el título del webinar del siguiente mes, no se lo pierdan también. Viene después lo que es la instalación, la validación y bueno, parte del ciclo también es la operación, el mantenimiento y la actualización de la documentación de nuestra máquina.
Y bueno, vamos a empezar con el tema del concepto básico. La mayoría de ustedes ya conoce este concepto. El análisis de riesgo es un proceso de evaluación, es una examinación o inspección física documentada de una máquina, de un equipo, de un proceso o de una pieza dentro de lo que es el equipo de trabajo, que se puede llevar a cabo bajo los lineamientos, las normas nacionales y o extranjeras. En el caso de las normativas, sabemos que a nivel ISO, la normativa europea, eh, contempla la ISO 12100, ¿no? Mientras que en América predomina un poco más la OSHA, que es la ANSI B11.0, pero que al final están correlacionadas, ya que de una se derivan las otras, o fue la base para poder generar las normas americanas. Y entonces, el propósito de esta evaluación de riesgos es identificar cualquier peligro asociado con el equipo, estimar el riesgo, valorarlo y determinar la reducción de riesgo que se debe aplicar para disminuir el riesgo en concordancia con la legislación aplicable. Y aquí es donde vamos a apuntar en esta presentación, en la determinación de la reducción del riesgo, que es precisamente parte del proceso del concepto de seguridad y es donde en muchas ocasiones el trabajo que se realiza es bastante fuerte. Vamos a ver más adelante cuáles son las situaciones que se llegan a presentar. Y en muchas otras ocasiones se llega a ignorar por el tema de las prisas. Pero es importante conocer qué es lo que debemos de tomar en cuenta para poder hacer adecuadamente esta elección del medio de reducción de riesgo dentro de la etapa. Y bueno, nuestra pirámide de normas ya la conocemos, nuestras normas tipo A, tipo B y tipo C, que recordando un poco, sabemos que van en incremento de detalle, es decir, la norma ISO 12100, que es la norma tipo A, nos va a estar determinando los principios básicos de diseño y tecnología y terminología de lo que es el análisis de riesgo y en general lo que es la seguridad de maquinaria. Mientras que el nivel B, nuestras normas tipo B, van a estar ya hablando de aspectos más específicos, pero todavía dentro de conceptos muy generales que aplican a una gran gama de máquinas o de procesos dentro de la industria. Tenemos las normas tipo B1, tipo B2. Una se refiere a los aspectos generales de lo que son la seguridad, las condiciones de la máquina, y la B2 nos va a hablar un poco más de los dispositivos de protección, ya específicamente los dispositivos electrónicos. Y después tenemos la normativa tipo C, que este tipo de normativas ya es una lista de normas que están dedicadas específicamente a un tipo de máquina en especial. Es decir, ya nos habla de las características específicas de seguridad de un grupo de máquinas. Ejemplos, tenemos normativas tipo C para lo que son prensas, tenemos normativas tipo C para lo que son grúas, tenemos normativas tipo C que nos hablan ya específicamente de maquinaria de empaque, eh, eh, paletizadoras, depaletizadoras, llenadoras, etiquetadoras, en fin, tenemos una gran variedad de normativas tipo C que nos hablan ya de un tipo específico de máquinas y las cuales podemos aplicar el análisis de riesgo. ¿Cuál es la forma adecuada de poder hacer el análisis de riesgo? Es precisamente ir de lo particular a lo general. Hay que empezar con la parte de las normativas tipo C, que nos van a hablar ya específicamente de los elementos ya estandarizados de dispositivos y de soluciones para los riesgos determinados de un tipo de máquina. Sin embargo, no todas las emplayadoras
o no todas las prensas, o no todas las grúas son iguales. Cada una va a tener diferentes elementos o diferentes cambios en el diseño, obviamente adecuándose a la aplicación y al lugar donde van a estar instalados. Entonces, para nosotros estas normativas tipo C deben de ser la guía inicial, pero no deben de ser tomadas en cuenta como una totalidad. Después de tomar en cuenta la guía específica de la normativa tipo C, entonces lo que hay que hacer es hacer nuestro análisis de riesgo tomando como guía los peligros detectados o determinados en este tipo de normativas y también continuar sin perder de vista las normativas tipo B que nos van a estar hablando de aquellas generalidades y de aquellos dispositivos que deben de estar correctamente seleccionados y correctamente instalados dentro de la máquina. Por decir un ejemplo, en una prensa, la normativa tipo C me puede decir que esa prensa debe de llevar una cortina de seguridad en la entrada del material. Eh, Sin embargo, esta norma tipo C ya asume que dentro del diseño de la máquina se hizo o se atendió la distancia de seguridad que me marca la normativa tipo B. Y entonces, dentro de mi análisis de riesgo, yo tengo que considerar ese riesgo o ese dispositivo que considera la norma tipo C, pero también debo de considerar que cumple o debo de revisar que cumpla con la normativa tipo B que me habla de las distancias de seguridad. Y al mismo tiempo también debo de respetar o debo de seguir toda la secuencia del proceso de análisis de riesgo que me indica la normativa tipo A, que es la ISO 100. Entonces, vamos de lo particular a lo general. Esta metodología, obviamente, no en todos lados se es conocida o es seguida. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos un análisis de riesgo o que sabemos que vamos a hacer un análisis de riesgo es buscar si dentro de esa máquina existe o para esa máquina existe una normativa tipo C que yo pueda seguir como guía, obviamente soportada por los otros niveles de las normativas. Y obviamente también necesito considerar dentro de nuestro análisis de riesgo todas las etapas y todas las actividades que se van a realizar dentro de la máquina. Otra de las creencias que se tiene muy arraigada en la parte de seguridad es que yo necesito que la máquina ya esté instalada en la fábrica, en la planta, y esté produciendo para poder hacer un análisis de riesgo. Realmente no es así. Desde que surge el concepto o desde que surge el diseño de una máquina, yo puedo hacer un análisis de riesgo basado en el diseño. Más hoy día que se ocupan herramientas como el diseño en tercera dimensión, el diseño mecánico, los renders dinámicos y sobre todo también la parte del diseño eléctrico, eh, neumático, hidráulico, que me permite tener de manera anticipada toda la información técnica de la máquina, yo puedo realizar un análisis de riesgo basado en ese diseño y poder detectar algunos de los riesgos que van a surgir una vez que esté fabricada la máquina o incluso una vez que esté instalada. Eso no sustituye el análisis de riesgo en planta, pero es una ayuda anticipada en la cual yo puedo, y sobre todo para los fabricantes de maquinaria, puedo ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo que implicaría hacer una modificación en la fase de diseño versus hacer o tener que hacer una modificación por un problema de seguridad detectado ya estando la máquina instalada en planta. Entonces, hay diferentes etapas
dentro de la máquina que se puede hacer un análisis de riesgo, no necesariamente tiene que ser en la máquina produciendo en la planta. Y bueno, vamos directamente al tema de los resultados. ¿Qué es lo que debe de tener mi reporte de análisis de riesgo? Yo sé que cada empresa tiene su formato, cada empresa tiene su manera de poder presentar la información, los resultados de un análisis de riesgo, pero sí hay elementos importantes que sí o sí deben de estar contenidos dentro del reporte y estar contenidos de manera explícita, clara, para poder yo como usuario saber qué saber usar esos datos para la siguiente etapa, que es precisamente el concepto de seguridad. Y entonces podemos ver aquí, ¿no? De entrada, que los elementos que debe de incluir mi reporte. Debe de incluir una descripción del riesgo clara y específica. De hecho, aquí solamente estoy mostrando, digamos que la narrativa del peligro y del riesgo detectado. Sin embargo, hay una parte de este reporte que me va a presentar una fotografía de dónde está el riesgo, me va a presentar la información de la máquina, el lado de la máquina donde se encuentra, alguna posición, datos que me sirvan para poder localizar específicamente el peligro y el riesgo que se detectó. Después viene lo que es la evaluación y la estimación. Si recuerdan de los webinars anteriores, esa estimación y la evaluación del riesgo, pues está basada principalmente en lo que es la frecuencia de exposición, el grado de daño que puede causar el peligro, la probabilidad de evitar el peligro, ¿sí? Y eso nos da una valoración, nos da una ponderación, que eso me permite poder ordenar y clasificar los peligros dentro de las diferentes categorías que vamos a ver en el siguiente slide. Después viene la parte de la lista de normas aplicables. Aquí es donde entra lo que me acabo de mencionar de las normativas tipo A, tipo B y tipo C. Dentro de lo que es tanto la identificación del peligro y de la evaluación del riesgo, debo de mencionar la lista de normas a las cuales hacer referencia para poder confirmar que no se está cumpliendo alguna de las características de seguridad de la máquina, pero también debo de mencionarlas porque dentro del reporte debo de mencionar también una recomendación de la reducción del riesgo, y esta recomendación también debe de estar sustentado en la normativa correspondiente. Por decir algún ejemplo, si dentro del el análisis de riesgo detecto que la cortina de seguridad no se encuentra a la distancia eh, que, que marca la normativa, debo de recomendar que se reubique esa cortina, pero debo de mencionar la norma que me está precisamente indicando, que me ayuda a poder calcular esa distancia segura. Y otro tema muy importante dentro de estas recomendaciones de reducción de riesgos. Estas recomendaciones, como su nombre lo dice, son solamente recomendaciones. Puede haber dos, tres o más formas de poder reducir el riesgo. Aquí normalmente el consultor lo que hace es hacer una recomendación lo más cercana a lo que él observó durante la visita de revisión de la máquina y las entrevistas que realiza con los diferentes personas que interactúan con ella. Esta recomendación se hace basada en las actividades que le fueron reportadas, que se hacían con la máquina, basada en las energías que están presentes en la máquina en el momento del análisis, se hacen de acuerdo a los peligros,
basados en las entrevistas y basados también en la información técnica y las funciones de seguridad que fueron detectadas dentro de la máquina. El otro punto importante del reporte de análisis de riesgo es que siempre debe de traer mencionado el nivel de performance level que debe de cumplir la función de seguridad en caso de que aplique. Es decir, si dentro de la recomendación que hace el consultor me dice que necesito integrar un paro de emergencia a la máquina, integrar una cortina de seguridad, incorporar un interlock, incorporar algún otro dispositivo de seguridad que sea parte de una función, debe de especificarme cuál es el nivel de performance level que debe de cumplir esa función nueva dentro de la máquina. E incluso pudiera ser que dentro de la revisión documental que realiza el consultor, las funciones de seguridad actualmente instaladas en la máquina no cumplan con el nivel de performance level y entonces dentro de esta misma descripción me hace la recomendación de incrementar ese nivel de performance. Entonces, un buen reporte de análisis de riesgo debe de contener esta información, todos estos datos específicos que me van a ayudar a poder generar mi concepto de seguridad en las siguientes etapas. De tal forma que otra parte importante del reporte de análisis de riesgo es precisamente esta tabla de los niveles que yo considero dentro de los diferentes riesgos y la lista identificada con los diferentes niveles e incluso ordenada por calificación de nivel de riesgo con el objetivo de que yo pueda priorizar. Y aquí hay un tema también importante y que se ve en la mayoría de las plantas. Muchas veces obviamente, el descubrir que una máquina no cumple con los niveles de seguridad, eh, no siempre hay presupuesto que esté preparado o no siempre las organizaciones están preparadas para poder invertir en la aplicación de los análisis de riesgo y mucho menos en lo que es la remediación de las máquinas. Entonces, lo que en muchas ocasiones se hace es priorizar para poder revisar si es posible atender primero la remediación de los primeros grupos o de los grupos más altos dentro de las calificaciones de nivel de riesgo y poder dejar los siguientes en una siguiente etapa o incluso en muchas ocasiones cuando en las empresas, las propias empresas tienen sus equipos de trabajo a nivel de ingeniería, de diseño, es posible que con recursos propios puedan atender algún nivel de riesgos con sus propios medios, y tanto a nivel mano de obra como en la parte de materiales. Entonces, para eso nos sirve tener una tabla con todos esos peligros ordenados, clasificados, que me permitan tener una primera visión de lo que va a implicar a nivel no solamente económico, sino a nivel tiempo, a nivel esfuerzo y sobre todo a nivel productivo, remediar esa máquina y también no solamente hablamos en muchas ocasiones de una sola máquina, hablamos también de todo lo que es la base instalada de maquinaria que tiene la planta en ese momento. De hecho, hay una norma que es la norma, la ISO 45001, que nos habla de los sistemas de gestión de seguridad, en donde eh, lo ideal, y esto lo saben nuestros amigos que están presentes y que son responsables de las áreas de higiene y seguridad, lo ideal es tener un dashboard de seguimiento como el que estoy mostrando, que nos ayude a tener identificado de manera gráfica
toda la situación de nuestra base instalada de máquinas dentro de la planta. ¿Cuántas máquinas tengo? ¿Cuál es el estado de cada una? ¿Cuáles son los niveles de riesgo que cada una de ellas presenta? ¿Cuántos peligros de nivel muy alto tengo versus los que son bajos o los que son despreciables? ¿Cuáles están? Vamos a ver más adelante los conceptos de riesgo aceptable, riesgo no aceptable, cuál es el porcentaje de nivel de seguridad en cuanto a cumplimiento que tengo dentro de las máquinas, etcétera. E incluso este tipo de información dentro de la ISO 45001 les ayuda precisamente a tener un nivel de priorización de las máquinas para tomar mejores decisiones en cuanto a la planeación, obviamente, y el manejo del presupuesto. Tener esta información dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad, en conjunto con los resultados de la evaluación de riesgos, me permite tener una clara visión y un dato claro y específico del nivel de cumplimiento de seguridad que tiene toda la planta, no solamente una máquina, pero sí por cada máquina voy a tener ese dato específico. Voy a poder tener una clasificación de riesgos por máquina, por nivel, por especialidad y de esa manera poder ir administrando los recursos que el corporativo me va brindando para poder atender y poder avanzar en ese plan estratégico de seguridad. Me permite también establecer prioridades, ya sea por máquina o por área. Recordemos que en muchas ocasiones las máquinas, perdón, en las plantas las máquinas también son repetitivas. En una planta no necesariamente tengo solamente una paletizadora, puedo tener 5 paletizadoras, 6 paletizadoras y entonces esa repetitividad en las máquinas, si tenemos la misma máquina, la misma marca, el mismo modelo, la misma tecnología, puedo también ahí utilizar la misma ingeniería o puedo utilizar los mismos conceptos de seguridad para esas máquinas y poder, digamos que, optimizar los recursos que tengo para poder avanzar en ese plan estratégico. Puedo generar la lista de acciones necesarias para las diferentes máquinas, para darles también obviamente seguimiento. Puedo hacer la planeación de presupuesto, hacer estimaciones y poder asignar los niveles de inversión para los siguientes años. Y obviamente también me va a ayudar todo esto en conjunto a tomar mejores decisiones con un respaldo documental. Es decir, no es porque al responsable de seguridad se le ocurrió hacer la máquina 1 en lugar de la máquina 2. Hay un respaldo y hay una toma de decisiones justificada para poder tener una mejor planeación y un mejor seguimiento dentro de este plan estratégico. Y bueno, ahora sí, entonces vamos a entrar en materia dentro de lo que es el proceso para poder generar nuestro concepto de seguridad. Dentro de lo que es el análisis de riesgo, si recordamos la metodología que nos marca la ISO 12100, rápidamente pues es establecer los límites de la máquina, identificar el peligro, estimarlo, evaluarlo y después viene una pregunta muy interesante. Nos pregunta si el riesgo es aceptable o no. Digamos que parecería bastante sencillo contestar sí o no, y la consecuencia pues también parecería ser bastante obvia, pero tiene unas consecuencias y tiene un proceso inmerso que es importante recalcar y que es el objetivo de esta sesión. Determinar si el riesgo es aceptable. Si el riesgo es aceptable, eso significa que no requiere tomar nuevas acciones, sin embargo, podrían existir recomendaciones
alrededor de esa respuesta, señalización, algún tipo de acción en cuanto a mantenimiento, pintura, limpieza, etcétera. Como hemos comentado en las sesiones anteriores, siempre podemos hacer algo para mejorar dentro de lo que es la misma maquinaria. Y si el riesgo no es aceptable, pues básicamente los riesgos asociados a la máquina deben de ser reducidos, que ahí es donde vienen precisamente también los trabajos en conjunto dentro de la planta para poder determinar cuáles son las formas en las que debo de reducir esos riesgos. Y esa decisión tiene que ser tomada en conjunto con las diferentes áreas de la planta para poder ser lo más asertivo posible. Y eso significa que tengo que trabajar en conjunto con el departamento de seguridad, con el departamento de producción, con el departamento de mantenimiento y obviamente también en conjunto con el corporativo. Menciono corporativo englobando no solamente las decisiones que infieren dentro de esta pregunta, temas de inversión, temas financieros, de retorno de inversión, temas de estándares internos corporativos, y también obviamente lo englobo dentro de ello los estándares internacionales. Y esta toma de decisiones debe de ser consensada para no afectar cada una de las áreas que estoy mencionando. Cuando yo voy a hacer una implementación de una reducción de riesgos, eh, obviamente voy a estar apuntando a reducir el riesgo basado en la seguridad, pero no puedo dejar de tomar en cuenta si va a haber algún impacto en la parte productiva, si voy a dejar todo todo el área disponible para que el área de mantenimiento haga su trabajo también de manera segura y obviamente también cumplir con los estándares internos a nivel corporativo. Es una decisión eh, que aparentemente es muy fácil de tomar, pero ya cuando te encuentras que tienes que trabajar y confirmar con cada una de las áreas que no sean afectadas sus actividades, pues se vuelve un poco complejo. Y por eso era la importancia de esta sesión para poder ayudar y poder transmitirles un poco de la experiencia que a través de los diferentes proyectos que hemos desarrollado en PILS y su red de integradores en todo Centro y Sudamérica, hemos recopilado y que nos ha sucedido dentro de los diferentes corporativos. Y bueno, pues entonces detectamos un peligro, ¿no? Y dentro de este peligro encontramos que siempre va a haber un riesgo límite. Esto es ya para poder elegir un método de reducción de riesgos. Siempre vamos a encontrar un riesgo límite. Es decir, es la frontera entre lo que puede ser aceptable y lo que ya no es aceptable. Dentro de lo que es el nivel de riesgo, tenemos el nivel de riesgo sin medidas de seguridad. Es decir, si yo no hago nada en mi máquina, tengo un alto nivel de riesgo. Y hay un nivel de riesgo, es decir, el espacio entre ese riesgo límite y el riesgo sin seguridad, sin medidas de seguridad, es me lleva a una reducción obligada. Es decir, yo como empresa, como responsable de la seguridad, estoy obligado a reducir ese riesgo por lo menos a ese nivel límite. Existen, obviamente, muchas veces
la situación de que es posible incluso hacer algo más allá de ese riesgo límite, que es la reducción recomendada. ¿Cuál es la reducción recomendada? Pues aquella reducción de riesgo que me lleva a un nivel de riesgo despreciable o nivel de riesgo residual, que es en ocasiones como se le llama. Y entonces tenemos dos reducciones que hacer. ¿Por qué menciono esto? Porque tal como lo mencioné en el slide anterior, hay empresas que por estándar corporativo ya establecen algún nivel de riesgo. Por decirles un ejemplo, no voy a decir nombres de empresas, pero tenemos empresas que ya por estándar el performance level mínimo que aceptan en cualquiera de sus máquinas es performance level D. Oye, pero este paro de emergencia, estas cortinas, no necesitas performance level D, con un performance level C es más que suficiente. Lo siento, pero corporativamente el mínimo es performance level D. Y bueno, ahí es donde entra en juego lo que mencionábamos hace un momento de poder lidiar, de poder atender las diferentes perspectivas para poder tomar la decisión. Puede ser que a nivel, de hecho, a nivel hidráulico, cuando hablamos de la parte de seguridad hidráulica, que lo vamos a ver en el webinar del siguiente mes, cuando hablemos del diseño ya específicamente de seguridad, cumplir un performance level a nivel hidráulico, un performance level D, un performance level E, no es tan sencillo. Y entonces, no es sencillo y no es económico. Entonces, ahí es donde empieza ese debate entre la parte del costo, la viabilidad, las ventajas, los beneficios que puede tener. Pero bueno, esto nos lleva precisamente a algo que se le conoce como las regiones ALARP. Estas regiones ALARP, que por sus siglas en inglés significa as low as reasonably practicable, y significa que son las regiones de tolerancia de los niveles de riesgo. Tal como lo mencionábamos hace un momento, hay un límite en el que los riesgos pueden ser tolerables o intolerables. Es decir, la región intolerable, la región de la frontera límite que marcábamos hace un momento, la región intolerable son esos riesgos que no están justificados a menos que exista una circunstancia extraordinaria, pero esto es muy raro que suceda. Pero son riesgos que no están a discusión, es decir, esta región de intolerancia de los riesgos es una región en donde sí o sí tenemos que aplicar, cueste lo que cueste, las medidas de reducción necesarias para pasar el riesgo al siguiente nivel, que es la región tolerable. Es decir, es una región en donde el riesgo es aceptable, ¿sí? Y dice aquí del lado derecho, esta región de riesgo es aceptable solamente si las medidas de reducción adicionales son imposibles de implementar o su costo es desproporcionado en comparación con las mejoras o los beneficios que se pueden conseguir. Es decir, ¿hasta dónde puedo yo extender esta región de tolerancia? Pues va a depender precisamente de qué tan viables son las siguientes acciones de reducción que pueda implementar. Si, si a nivel razonable y a nivel práctico solamente puedo llegar hasta la mitad de este nivel, bueno, hasta ahí estoy dentro del área de tolerancia. Tal vez algunas siguientes acciones, si a nivel tecnológico, a nivel diseño, ya no son tan viables o son muy costosas, ya puedo
dejar el nivel de riesgo en ese nivel y complementar con lo que llamamos las famosas medidas administrativas, que son entrenamiento, información, señalización y lo que es equipo de protección personal. Pero siempre que sea práctico y que sea razonable, el objetivo principal es llevar el nivel de riesgo a la región aceptable, a la región de nivel de riesgo despreciable, y no solamente es eso, sino también es asegurar durante el resto del tiempo de vida, del ciclo de vida de la máquina, que esos riesgos detectados se encuentren siempre en esta región. Y entonces hablamos de dos características principales dentro de esta toma de decisiones para poder elegir el método de reducción. Tiene que ser práctico, ¿no? Razonablemente práctico, lo menciona aquí dentro de la misma normativa, pero también, desafortunadamente, tenemos que entrar en el tema de los costos. Dentro del tema de los costos, como mencionaba al inicio de la presentación, cada uno de los peligros, cada uno de los riesgos detectados durante el análisis de riesgo puede tener dos, tres o más formas de poderlo reducir. E incluso algo que sucede mucho dentro del análisis de riesgo cuando empezamos a revisar los conceptos de seguridad es que la implementación de una solución o de una parte de la solución de reducción en la máquina puede atender o puede mitigar dos, tres o más riesgos dentro de la misma lista de riesgos que me reportaron en los resultados. Entonces, ahí es donde viene precisamente la importancia de poder hacer un costeo o una estimación dentro del mismo concepto de seguridad para poder yo tomar la mejor decisión en cuanto a costo. Ya vimos la decisión en cuanto a la parte de la practicidad. Ahora vamos en cuanto al tema del costo. Vamos a suponer, y aquí tenemos un pequeño ejemplo, vamos a suponer que para un solo para un solo peligro, para un solo riesgo, ¿no? Un solo riesgo detectado en un cierto nivel, que aquí lo está mencionando como alto, tengo dos formas de poder reducir, reducir ese nivel de riesgo, ¿sí? Ese nivel de riesgo puedo reducirlo, pero uno lo puedo reducir hablando del hazard rating number, que es precisamente la ponderación o la calificación, si lo queremos ver así, de lo que es el nivel de riesgo. Yo puedo reducir ese mismo riesgo, yo lo puedo reducir 15% con un costo de 2.000 euros, o lo puedo reducir mediante otra solución hasta un 55% con ese mismo costo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que apuntar a lo que sea más conveniente, no solamente en cuanto a costos, sino también en cuanto a beneficio. En este ejemplo que estamos mencionando, obviamente el reducir ese hazard rating number hasta el mínimo, considerando que me va a costar exactamente lo mismo, se vuelve obviamente más atractivo, y seguramente el llevarlo hasta este nivel me va a impactar en algún otro peligro detectado, puede ser uno, dos, tres o varios, y entonces el beneficio de esta selección en cuanto a costo se vuelve más fácil. Y aquí tenemos básicamente también algunos otros elementos para poder hacer estos criterios de selección. La eficacia, la reducción del riesgo propuesto debe de controlar adecuadamente
el riesgo reportado sin comprometer a las otras áreas, las que mencionamos, áreas de seguridad, áreas de producción, área de mantenimiento y obviamente también la parte de los estándares internos. La viabilidad. Esta solución se puede aplicar en un plazo aceptable y con beneficios que lo justifiquen. Lo vemos precisamente aquí. No solamente estamos asumiendo que se puede realizar dentro de un plazo aceptable, sino que además la segunda opción de reducción me da mayores beneficios porque al reducir ese hazard rating number a un nivel mucho más inferior, seguramente me va a impactar en los otros riesgos que fueron detectados. Y obviamente el costo. El costo debe ser aceptable versus la reducción de la propuesta. Y aquí en este costo no solamente tenemos que tomar en cuenta el costo inicial de desembolso, tenemos que tomar en cuenta también si va a haber gastos de operación, de mantenimiento, de calibración, etcétera, ¿no? El impacto que tienen en el tiempo de producción, etcétera. Y entonces, aquí también una vez que nosotros ya tomamos, digamos que todas estas consideraciones para poder elegir alguno de los métodos de reducción, entonces ahora nos vamos con lo que la misma normativa nos le llama la jerarquía de control. Ya vimos la parte de el impacto entre áreas, ya vimos hasta dónde o hasta qué niveles de riesgo podemos aceptar o no aceptar, dónde es intolerable, dónde no es negociable y dónde ya podemos jugar con la parte tanto tecnológica como con la parte de métodos administrativos, pero ahora nos toca, desde el punto de vista técnico, también elegir cuál es la mejor opción. Y tenemos para eso precisamente la normativa nos marca la jerarquía de control. Esta jerarquía de control nos marca 3 niveles. El primer nivel es eliminación o sustitución, que es principalmente cambios en el diseño inherente seguro. Ejemplos: cambio de los procedimientos para eliminar la interacción de las personas, cambio en los diseños propios de la máquina o diseño de algunos elementos de apoyo para que las personas no se lastimen, o la automatización del manejo de materiales. Pero hay un ejemplo que no está marcado aquí y que es el que más sucede dentro de lo que me ha tocado observar en las diferentes plantas de Latinoamérica, que es básicamente la modernización de las máquinas, o lo que le llamamos los retrofits de las máquinas. Llegamos a encontrar máquinas que son tan antiguas eh, que el simple hecho de actualizar la tecnología de funcionamiento de esas máquinas me resuelve prácticamente la mitad de los riesgos detectados durante el análisis de riesgo. Y entonces, cuando las empresas observan esta situación, pues obviamente optan primero por hacer una actualización, ya sea a nivel eléctrico, a nivel control, a nivel mecánico o las 3 de la máquina. Y es correcto, pero como lo mencioné también en alguno de los slides, si vamos a hacer una actualización de la máquina, qué mejor que hagamos esa actualización ya considerando toda la normativa de seguridad que va a requerir y que podemos ya implementar desde la etapa de diseño de la actualización para evitarnos problemas posteriores. Después vienen, obviamente, ya lo que es el segundo nivel, que es la implementación de controles de ingeniería. Estos controles de ingeniería pueden ser básicamente guardas físicas o pueden ser dispositivos de protección. Los ejemplos son muy claros. Tenemos ahí guardas mecánicas, interlocks, sensores de presencia,
mandos bimanuales, por poner solamente algunos, ¿sí? Y después vienen las medidas administrativas, que son ya lo que es la señalización, ya sea visual o auditiva, procedimientos, entrenamientos, controles administrativos, manuales de usuario y ya finalmente, cuando no hay nada más que hacer, pues el equipo de protección personal, ¿no? Creo que en esa parte está muy claro cómo debemos de ir de lo más complejo a lo más sencillo, pero debemos de preferir, obviamente, las soluciones, las medidas de control, digamos que en el nivel de jerarquía más complejos, no porque lo sean, sino porque son a mayor tecnología, a mayor, digamos, a mayor complejidad de implementación, también vamos a tener en cuenta que es menos necesaria la intervención humana. Entonces debemos de buscar eh, l- optar por la mayor cantidad de soluciones que me permitan eliminar o sustituir el riesgo y buscar la menor intervención humana posible dentro de la interacción con la máquina. Y bueno, tomando en cuenta eso y como resumen, eso precisamente nos lleva al concepto de seguridad. Dentro de lo que es el análisis de riesgo, en su etapa de la reducción del riesgo, nos lleva a la jerarquía de control y dentro de esa misma jerarquía de control nos va a llevar a hacer el concepto de seguridad. ¿Por qué es importante generar un concepto de seguridad? Pues principalmente porque me va a permitir de manera virtual poder comprobar varias cosas. Una, que no estoy interfiriendo con las otras áreas. Dos, que es la opción más viable dentro de la practicidad y dentro de los beneficios que me va a ofrecer. Y tres, también me va a permitir eh, hacer un costeo preliminar o por lo menos un cálculo, una estimación de cuál va a ser no solamente el costo de implementación, sino también los tiempos que me va a llevar, toda la parte de la logística necesaria para poder aplicar la solución, cuáles van a ser los recursos que voy a requerir, cuáles son los tipos de trabajos que se van a hacer en planta, en piso, si se pueden hacer trabajos antes de entrar a planta o tengo que hacer todo ahí, si voy a tener disponibilidad de la máquina, cuánto tiempo voy a necesitar, etcétera. Hay una gran gama de cosas, de elementos que se pueden conseguir haciendo estos conceptos de seguridad, que es una forma de hacer una ingeniería de manera virtual, vamos a llamarle así, y que hoy día con el avance tecnológico y con las herramientas que se tienen, se puede realizar y se pueden hacer tantas prácticas como sean necesarias. Si quiero cambiar el diseño 50 veces, es obviamente comparen ese cambio de diseño en un dibujo tridimensional a que lo hagamos en planta, obviamente sería bastante impráctico. Entonces, esa es la ventaja del concepto de seguridad, la segunda etapa del ciclo de seguridad, que me permite poder establecer un plan estratégico para poder escoger, seleccionar la mejor opción con el menor esfuerzo y poder hacer las prácticas que sean necesarias, las simulaciones que sean necesarias para poder determinar mi siguiente etapa, que es la etapa ya de diseño. Una vez que dentro de este concepto de seguridad selecciono la mejor opción, que ya hago los detalles finos de lo que voy a necesitar, entonces sí, me voy a las normativas para poder hacer el diseño. Principalmente los dos tipos de conceptos que nos van a interesar y que son los que más interfieren eh, o que impactan a un proyecto de seguridad es obviamente el tema mecánico y el tema de control de seguridad. Para el tema mecánico,
eh, podemos tener un podemos diseñar, podemos realizar algún concepto de seguridad tan sencillo como dibujar ese concepto sobre una fotografía, o ya con las herramientas avanzadas que hoy día tenemos disponibles en el mercado, poder hacer diseños tridimensionales, renders e incluso eh, la mayoría de si no es que todos los system partners que tenemos y que varios de ellos están presentes aquí en la presentación, ellos cada que hacen un proyecto de seguridad, siempre hacen un modelo tridimensional, un render tridimensional, precisamente para apoyar al cliente en esa visualización de los espacios, de cómo va a quedar, de alguna temas de alturas, temas de canalización de cableado, etcétera. Hay muchas cosas que se revisan teniendo un render tridimensional y que nuestros partners, obviamente, ellos ya tienen mucha experiencia en este tipo de modelaje. El render tridimensional te permite incluso colocar detalles de cómo van a estar instalados los elementos. Aquí incluso vemos, se pueden ver detalles de los dispositivos de seguridad que se van a instalar, ¿no? Se puede poner tanto detalle como sea necesario. Se puede, con la ayuda de las herramientas tridimensionales, obviamente se puede navegar, se puede pasear dentro de lo que es la solución propuesta y tomar, obviamente, más fácil una decisión basado en lo que virtualmente estamos viendo de cómo va a quedar nuestra máquina. Aquí yo estoy mostrando solamente imágenes en dos dimensiones, por eso no lo puedo hacer ahorita de manera dinámica, pero bueno, estas imágenes fueron tomadas de un modelo tridimensional dinámico en el que se pueden ir observando cada uno de los detalles de la solución. Aquí vemos algunas vistas internas de lo que es el diseño y bueno, el tiempo que se toma o que se requiere para hacer estos modelajes realmente sí es considerable, pero es muy valioso cuando presentamos la solución hacia los clientes. Y dentro de lo que es el concepto de control de seguridad, igual, de la misma manera, puede ser un concepto tan sencillo como poder tener un layout de la posición y de la cantidad de dispositivos que voy a tener en la máquina, como puede ser algo ya más elaborado, mostrando la parte de las interacciones entre los controles estándar, robots o los diferentes elementos que hay dentro de lo que es la máquina actualmente, o podemos llegar incluso ya a un nivel de concepto de control de seguridad mucho más complejo que me vaya indicando cuáles van a ser los diferentes niveles de control y de operación que van a estar realizando dentro de la máquina, ¿no? En fin, en este tema del concepto de seguridad podemos llegar hasta donde sea más gráfico y más fácilmente perceptible para el cliente, saber el nivel de interacción, digamos que es como los cirujanos, ¿no? El nivel de cirugía que se le va a hacer a su máquina para que tomemos conciencia de lo que es la solución y no solamente de la parte de la parte técnica, sino también la parte de los recursos que alrededor se van a generar para poder hacer la implementación de seguridad. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero que haya sido de interés general. Yo espero que la siguiente sesión puedan acompañarnos con un tema ya más específico acerca ya de lo que es la ingeniería de diseño para seguridad, apoyado en las normativas, obviamente. Les agradezco mucho que hayan participado. Si tienen alguna pregunta ahorita por el tiempo, pues con gusto pueden escribirnos.
pueden escribirnos aquí en el chat o nos pueden mandar un correo y con gusto podemos atenderlos. Muchas gracias, buenas tardes a todos y bueno, será un placer volverlos a ver en la siguiente sesión.